ver unos conceptos previos, ¿ya? ¿Qué es un fármaco? Un fármaco lo vamos a definir como toda sustancia de origen natural o sintético capaz de modificar funciones en el organismo, ¿ya? Porque lo que hace un fármaco al ingresar al organismo no es nada más que modificar algo que ya existe, modifica la fisiología pura, no es que se inventa otro mecanismo, no es que se inventa otra vía, sino que la modifica y la hace a través de diferentes formas. ¿Qué es el mecanismo de acción? Estos son conceptos que ustedes lo van a ver más a profundidad al año, pero es más o menos para que tengan una base y entiendan cómo se clasifican los antibióticos y el concepto de tal. ¿Qué es el mecanismo de acción? Es el tipo de modificación que el fármaco me va a causar. Y por último tenemos el efecto farmacológico. El efecto farmacológico, en simples palabras, no es nada más que el resultado al que yo quiero llegar administrando ese fármaco. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, chicos, más o menos? ¿Sí? Bueno, y en base a eso, ya tenemos el concepto de los fármacos. ¿Cuál va a ser la finalidad de los fármacos? Tenemos de diferentes finalidades. Primero, con la finalidad de curar, de prevenir, de controlar, de curar, por ejemplo, la penicilina. En el caso de las infecciones bacterianas, la penicilina tenía un efecto mayor cuando recién salió, debido a que las bacterias ya anteriormente no estaban expuestas a este tipo de antibióticos, por lo tanto eran sensibles. Con el paso del tiempo y con el uso indiscriminado de los antibióticos, las bacterias adquirieron mayor resistencia. Es por eso que hoy en día encontrar una bacteria sensible a penicilina es como es muy raro, es como encontrar, no sé, una aguja en el pajar, como dice ese dicho, ¿no es? Tenemos también con la finalidad de prevenir, aquí entran las vacunas, la hexavalente, ¿ya? Recordemos que anteriormente habíamos mencionado las pentavalentes, que ya sabemos cuáles son las enfermedades que previenen. ¿No es así, chicos? Para controlar, estas principalmente se usan para tratar o equilibrar o controlar enfermedades metabólicas. Aquí tenemos la levotiroxina. La levotiroxina, ¿saben para qué, chicos? ¿No? ¿Para? No. No es lo mismo levotiroxina que cetiricina, ¿ya? O levocetiricina. La levotiroxina va a ser un profármaco que se usa principalmente para el hipotiroidismo, ¿ya? Y los antihipertensivos como el enalapril, captopril y demás, que yo pienso que en su familia alguna vez han escuchado de esos fármacos. Y por último tenemos un fármaco con la finalidad de diagnosticar. Vamos a lo que nos interesa, chicos, los antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? Es toda sustancia que ingresa al organismo que es capaz de inhibir el crecimiento o destruir la bacteria. Vamos a ver que los antibióticos tienen una forma de clasificarse según su forma de actuación. Pero explíqueles por qué nos interesa el antibiótico. Perfecto. ¿Por qué están aprendiendo antibióticos? ¿Por qué están aprendiendo antibióticos, chicos? Esa es una pregunta muy importante. Nosotros tenemos que saber qué es un antibiótico, cómo actúa, sobre qué población de bacterias actúan y qué es lo que vamos a lograr con ellos. Por ejemplo, no voy a dar un antibiótico cualquiera para una bacteria. A ver. Primero, ¿para qué se usan los antibióticos? O sea, ¿por qué están aprendiendo los antibióticos en los médicos? Ah, perfecto. No vamos con teoría, vamos a ver. Vamos a la práctica, chicos. Los antibióticos, pongan que un ejemplo un poco didáctico. Las bacterias son el enemigo, ¿ya? Nosotros somos el otro frente de batalla y los antibióticos van a ser nuestras armas que vamos a usar para luchar contra las bacterias. Pero es importante no usar nuestras armas, que son los antibióticos. Pero, ¿qué es? Pues, ¿qué hace una bacteria? ¿Por qué queremos matarla? Vamos a la esencia de por qué le sirve a ellos. Está bien, chicos. Cuando nosotros sufrimos una infección por una bacteria, pues nos vamos a enfermar. ¿Y qué es lo que queremos? Curar a nuestro paciente. Y es para eso que vamos a utilizar
este tipo de fármacos, ¿ya? Esa es la finalidad, como dice el concepto, toda sustancia que ingresa al organismo capaz de inhibir el Un crecimiento. paciente que va a un consultorio con una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, en este caso, va a tener clínica, signos y síntomas. Entonces, va a ir donde ustedes sintiéndose mal, con clínica. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Hacer un diagnóstico, decir, usted tiene infección urinaria. La infección urinaria es producida por una bacteria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Destruir la bacteria para que usted se cure. ¿Y con qué se destruye la bacteria? Con un antibiótico. Ahora, antibióticos no se puede utilizar cualquiera. Antibióticos hay por familias. Y hay determinados antibióticos para determinadas bacterias. Vamos a lo práctico, no a la teoría. ¿Qué tal? Como decía la doctora, hay determinados antibióticos para determinadas bacterias. Esto quiere decir que los antibióticos van a tener mayor, ¿cómo les puedo decir? Mayor tropismo o afinidad, que es su otro concepto, mayor afinidad por ciertos tipos de bacterias. Y es que gracias a estos conocimientos que vamos a aprender en clase, podemos llegar a aplicar un tratamiento empírico basado en la experiencia. Porque muchas veces nuestro paciente no va a llegar estable, no va a decir, ¿sabe qué? Me está empezando a doler. La mayoría de las veces a nuestro consultorio el paciente va a llegar grave, con un dolor severo, con una molestia que ya lleva varios días, o incluso puede llegar en un estado más severo, directa internación, donde hay que aplicarle antibióticos a chorro intravenoso. ¿Ya? Entonces, más o menos, o bueno, ya sabemos cuál es la finalidad de los antibióticos, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Otro dato importante. El antibiótico solo se usa para infecciones bacterianas. No es que yo voy a estar con gripe o una tos seca y voy a tomar un antibiótico, porque ¿qué es lo único que voy a lograr con esa acción? Disbiosis, voy a agredir mi microbiota, que sí es buena, ¿ya? Hasta el día de hoy no se han desarrollado antibióticos selectivos para un tipo de bacteria, pero a veces hay que ver la balanza, ¿no? Del riesgo con el beneficio, y eso es importante. Es por eso que cuando nosotros sufrimos de una infección o vemos a nuestro paciente que tiene una infección bacteriana, no debemos dar después el antibiótico de última generación. ¿De dónde debemos empezar? De lo más simple, de lo más bajo, ¿ya? ¿Qué es lo más bajo en este caso? Una penicilina, una amoxicilina. Porque si mi paciente me llega, por ejemplo, con una faringitis bacteriana, pues ya por la clínica yo la voy a diagnosticar y por la epidemiología y demás, más o menos voy a tener idea de cuál es la bacteria que me produce este cuadro clínico. Ya lo hemos avanzado en teoría. Faringitis bacteriana producida por Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes, hasta donde se sabe cuál es el tratamiento. Penicilina. Penicilina G benzatínica intramuscular, 1,2 millones de unidades internacionales. ¿Ya? Ese es el tratamiento. Pero ahora si mi paciente me viene con una infección viral, ¿qué tengo que darle yo? Tratamiento sintomático, que es diferente. Nada de antibióticos, chicos. Esa es la mala costumbre. Yo estoy resfriado, amoxicilina. Y eso que ni amoxicilina usan hoy en día. Se van directo a los fármacos más fuertes. Levofloxacino, vi un pelado tomando para un resfriado. ¿Usted cree que el levofloxacino es pues, de espectro mínimo? Es un antibiótico perteneciente a la familia de las quinolonas floradas de tercera generación que tiene un espectro amplio. ¿Y qué pasa si yo tomo antibióticos sin tener una infección? Ya dijimos, ¿no ves? Agrego a la microbiota. Siguiente. ¿Conocen a ese señor? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ahí está su nombre, ¿no? Alexander Fleming. Hay que darle las gracias a ese campo por crear la penicilina. Creo que hoy nos va a dar para terminar clasificación y todo eso, así que vamos a ir parte por parte. Hoy vamos a avanzar cómo se clasifican, cuáles son las familias, y ya la siguiente iniciamos de ya con lo que es penicilina, cuáles son los fármacos pertenecientes a estas familias, cuál es su mecanismo de acción, sobre qué bacterias actúan.
¿Ya? Para que vayamos por partes, chicos, y no nos chipemos. Porque antibiótico, tema importantísimo, y ya saben, tiene examen. Creo que la siguiente clase también. Oral. ¿Ya? Si son 8 betalactámicos, le dicen los 8. No hay 6, no hay 5, no hay, hoy me olvidé de 2, no. 8, ¿por qué es importante? Porque ustedes vieron que los análisis bacteriológicos, cuando le llega el antibiograma, le llegan varias cantidades de fármacos. Y si ustedes no conocen uno, ¿cómo van a saber qué es lo que hace ese fármaco? ¿Cómo van a saber si lo pueden dar o no a esa bacteria? ¿No ven? Por eso es importante, chicos. Y constantemente hay que actualizarse y actualizarse porque, querramos o no, en Bolivia faltan algunos antibióticos que nos mencionan aquí, pero yo sé que muchos van a ir a estudiar a otros países y demás van a especializarse y ya van a escuchar sobre esos antibióticos. Alexander Fleming fue un doctor, un investigador que se encargaba de realizar cultivos, dice. ¿Y ustedes saben por qué surgió la penicilina? ¿Saben? ¿Saben la historia? ¿Alguna vez la escucharon? ¿La vieron en TikTok? Que hoy en día todos ven TikTok. Creo que quería investigar algo para la gripe. Más o menos sí. Un hongo y una cosa. ¿Saben qué pasó? Un descuido. Pasó un descuido. Esto nació de un descuido. Alexander Fleming se encargaba del cultivo de, ¿qué colonia dice? Estafilococos. Cultivaba, así como nosotros lo hicimos, ¿no ven? ¿Y qué pasó con él? No tuvo el cuidado. Dice que cultivó y se olvidó de tapar su caja de cultivo, su caja PET. Y se fue. Al otro día volvió y cuando vio su cultivo, se había desarrollado un hongo en el cultivo. También la bacteria, digamos. Se había desarrollado un hongo. Pero obviamente su cultivo no lo dejó afuera, no es, sino es lo contrario. Se desarrolló un hongo, pero algo característico es que este hongo, lo voy a dibujar a mí. Creo que lo tendría que compartir. Yo me puse más nervioso que ustedes porque... Ya pues chicos, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué lo hicimos su viejo? Aún si lo hicimos en el este pero no andaba con la seguro tenía hasta las 6. Tenía que presentar hasta cultivo, todo. No está todo. Lo único que no Y antibiótico tenía que hacer con lápiz, pues ahora. es No, quería con la lapicera. Con la lapicera, pues no la vas a hacer. Pero eso tenía todo el punto cuarto. Porque lo hicimos con lápiz, pero quería con la lapicera. Ah, si yo hice todo. Más a lo práctico. Para que así más o menos entiendan. Dice que realizó su cultivo, el otro día llegó y notó que crecieron ciertas hongos. Y algo característico de esto es que alrededor del hongo había una sustancia. Y en esa sustancia las bacterias no se habían desarrollado. ¿Ya? Y dijo, entonces, este hongo me produce algo que impide que las bacterias crezcan. ¿Y sabe cómo se llama el hongo? Penicillium notatum. Igual es Penicillium notatum, Penicillium no sé qué más. Pero lo importante es Penicillium notatum, para los que sean, para los que estudian micología ya. ¿Y la sustancia que producía cuál era? Bueno, fue denominada en ese entonces como penicilina, lo cual fue una ayuda bastante. ¿Quién estudia historia acá? Nadie. ¿Sabían que en la Primera Guerra Mundial los soldados morían más por infecciones que por el mismo combate? ¿Sabían eso? ¿Y cuándo se descubrió la penicilina? 1928. La Primera Guerra Mundial fue entre 1913 a 1915, finalizando, y la Segunda Guerra Mundial fue entre 1942-43, si no estoy mal, hasta 1945. ¿No ve? Hay una película, 1945, Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué ayudó? ¿En qué sirvió este descubrimiento? Que con eso ya redujeron en un número notable o importante o considerable el número de muertes de los pacientes, porque así redujeron las infecciones. Por eso fue un auge y a la vez tuvo una contra. Lo usaron demasiado y las bacterias adquirieron resistencia. ¿Ya? Ahí está. El ejemplo que le di, pero un HD, digamos. Ya más o menos decimos. Ya. Siguiente, la clasificación de los antibióticos, que es lo que nos interesa. ¿Alguien le dio una leída suya? Por si acaso.
Por si acaso le dieron una ley de de los antibióticos. Chicos, yo estudiaba antes de ir a la clase, no sé qué pasó ahora. Ya. Tienen que estudiar, chicos, tienen que hacer su guía. Si no, ustedes van a aparecer con nota buena gracias a las diapositivas y no va a cuadrar con su guía, porque la doctora piensa, si no hacen su guía, dejo de estudiar. ¿No ves? Yo no quiero que la doctora me prohíba de mandarles mis diapositivas a ustedes, porque ahí sí estamos pegados. ¿No ven? Porque mis exámenes salen de la guía y de la diapo y de la clase. ¿Qué pasa si le falta un pilar? Tan incompleto. ¿Ya? Vamos a clasificar a los fármacos según su origen. ¿Cómo se clasifican según su origen? Naturales o biológicos, sintéticos y semisintéticos. Los biológicos o naturales son producidos por microorganismos. Un ejemplo. No, chicos, un ejemplo, si ahorita te lo dibujé acá. Penicillium botanicum. La penicilina, producida por hongo Penicillium notatum. Ese es un tipo de antibiótico de origen biológico. Porque ¿quién lo produce? ¿Acaso Alexander Fleming agarró y no se le echó algo y se murió? ¿La bacteria? No, no ve. Se desarrolló un hongo. Sintéticos, producidos por síntesis química. Extraen principios activos de elementos naturales, los sintetizan, lo concentran, lo elevan, o sea, elevan su concentración y ya tienen el producto. Y los semisintéticos es una mezcla de ambos, donde toman parte de una sustancia o un antibiótico de origen sintético y otro antibiótico de origen biológico, semisintético. Entonces, según su origen, ¿cómo se clasifican los antibióticos? Sintéticos, semisintéticos y biológicos o naturales. Pregunta esa. Créanme que sí. Aunque, voy a decir pregunta. ¿Ya? Por el espectro de acción. El espectro de acción. Les dije que el levofloxacino tenía un amplio espectro. Sin embargo, la penicilina tiene un menor espectro. ¿Ya? Y también tenemos antibióticos de espectro medio o de menos amplio. ¿A qué nos referimos con antibióticos de amplio espectro? Son aquellos que, exacto, abarcan más familias o grupos de bacterias. ¿Ya? Eso que entra al organismo y barre todo, ¿qué le importa si es gram positivo, gram negativo, anaerobio, encapsulado? No le importa nada, entra, barre y deja limpio. De menos espectro o de menor de espectro menos amplio, actúa frente a un número limitado de bacterias. Eso lo vamos a ver más adelante. Y de espectro reducido, actúa sobre un número determinado o menor de especies. Según su forma de actuación, ¿cómo se clasifican los fármacos? Bactericida y bacteriostático. Más o menos por la misma palabra, por el mismo título. ¿A qué hacemos referencia con bactericida? ¿Qué hace con la bacteria? La mata, la lisa. ¿Ya? Bloquea desarrollo multiplicando las bacterias, provoca la muerte bacteriana. Mientras que la bacteriostática, ¿cómo? Inhibe la reproducción. Exacto, inhibe el metabolismo de la bacteria propiamente dicho. ¿Ya? Va a ser, por ejemplo, un bacteriostático, los aminoglucósidos inhiben síntesis de proteína en el segmento 50S. Si inhiben la síntesis de proteína, la bacteria pues obviamente no va a producir. O sea, van y actúan sobre el ribosoma. Pero chicos, hay que no dormir, tenemos que hacer un traumato de 3 horas, así que... ¿Ya? ¿Quién está adelantando el traumato ahora? ¿Nadie? Más bien. Ya, entonces van a inhibir un metabolismo, un ciclo, una parte del metabolismo de la bacteria, y si está incompleta, pues no va a ser igual, ¿no ves? Va a disminuir su multiplicación, le van a faltar las proteínas que necesita mi bacteria o metabolito, y por último se va a morir. Pero no se va a morir porque el antibiótico lo mató, sino porque le faltó algo. El antibiótico lo que hizo fue inhibir algo importante en su función de la bacteria. Si ustedes inhiben a todito sus ribosomas, ¿será que van a vivir? No, no, por eso.
otros inhiben síntesis de ácido nucleico, otros inhiben síntesis de pared celular. Eso más que todo son bactericidas, porque al inhibir la pared celular se vacía toda la bacteria. Otra clasificación por el mecanismo de acción. Esta es la más complicadita, ¿no? En la primera familia tenemos a los que se encargan de la inhibición de la síntesis de la pared celular, también conocido como betalactámicos. Entre esos tenemos a las penicilinas, cefaloporinas, carbapenens, monobaltámicos, inhibidores de las beta-lactamasas y a la vancomicina, que es un glicopéptido. Alteración de las membranas celulares, las polimixinas. ¿Saben qué hacen estas bacterias? Estos antibióticos, perdón. Si dice alteración de la membrana celular, van a tener cierto efecto detergente. ¿Qué tenían las bacterias en su pared celular? Pectioricano y ácidos deitoicos, que son ácidos grasos, grasa. Estos van a tener un efecto detergente y van a limpiar esa grasa que rodea las bacterias. ¿Y qué pasa si la pared queda muy delgadita? Por lo tanto va a estar más susceptible, más frágil. Se aumenta la permeabilidad, se rompe la pared y muere la bacteria. Inhibición de síntesis de proteínas. Tenemos a los aminoglucósidos, tetraciclina, cloralfenicol, macrólidos y a las clindamicinas. Estas inhiben netamente síntesis de proteínas en el ribosoma bacteriano y ya va a depender de la familia si inhiben en el segmento 50 o en el segmento 30S. ¿Ya? Inhibición de síntesis de ácidos nucleicos. Esto es importante. Aquí vamos a tener a las rifampicinas, quinolona y metronidazol. Las rifampicinas para tratar la tuberculosis. Importante. Y por último, los antimetabolitos, que tenemos a la sulfonamida, eletropin y a la taxona. ¿Quedó claro, de chicos? Lo va a ver más claro en su guía, que ustedes lo leen calma, porque aquí lo que yo priorizo es el tiempo y para poder despejarles una duda. ¿Tienen alguna duda? Hablen ahorita, porque en el parcial vieron que yo me olvido todo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, y esto es lo mismo, pero un esquema para las personas que les gusta estudiar en esquemas. Y nos vamos a lo beta. Hay tiempo para avanzar hasta las 25 minutos. ¿Cómo van las listas? ¿Por dónde van las listas? ¿Tienen alguna duda, chicos? Hablen ahorita. Sin vergüenza, sin miedo a equivocarse, eso que es ahorita lo que se tiene que hablar. Dígame. Para hacer algo, si quiero hacer una hemoteca o algo para comentar todo. ¿Quieres que les cuente cómo aprendí los antibióticos? Porque yo al principio era loco. No sé qué pasó. Y de ahí ya me puse las pilas, dije, estoy estudiando medicina, no estoy estudiando, no es por menospreciar ninguna otra carrera, otra carrera. Yo lo que quiero es ser un gran médico, y eso es lo que ustedes tienen que basarse primero, porque si ustedes quieren, van a lograrlo. Pero vamos al ejemplo. Pasa que yo me enteré que tenía parcial, igual que ustedes, digamos, después de mi parcial práctico. Yo tengo un amigo que un día antes del parcial, me acuerdo que yo pasaba clase los miércoles y el martes me dice, hagamos una apuesta. El premio va a ser una Coca-Cola. La persona que se sepa mañana los antibióticos se gana la Coca-Cola. Y obviamente va a tener 10 en su examen. Y yo más que por la Coca-Cola lo hice por, ¿cómo les puedo decir? Por ego, ¿no? Porque escucha, uno siempre quiere ganar. De ese modo, no sé cómo, pero me aprendí todos los antibióticos de memoria. Incluso hasta antibióticos que no habían en la guía, por hacerme hecho el tipo diciendo, escucha, yo sé más que vos, ¿no? Quizás el orgullo me llevó donde estoy, pero yo soy humilde. Ya soy humilde, así que tranquilo, chicos.
ejemplo, en los betalactámicos, ahí vamos a avanzar, pues se colgó. Ahí vamos a avanzar todas las que son pues cuando hacemos referencia a betalactámicos hablamos de penicilina. Penicilina G, penicilina B, penicilina, bueno, la penicilina G es protásica, sódica, benzatínica y la procaína. No creo que ahí se pierdan, ¿no? Por ejemplo, acá en otros fármacos más un poco complicados. Muchas que no hay neumotecnia, vayamos a entenderse lo que. O sea, sí, en la cefalosporina, todos los fármacos, los antibióticos van a empezar con C. ¿Ya? No sé si decirle, pero es una de esas, C. En la cefalosporina de tercera, todos los fármacos van a empezar con C y terminan con ima. ¿Ya? Cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, que es la única rara que quiso ser interesante, y la cefotriaxona. No hay neumotecnia, ¿no? Chicos, es que no sé cómo explicar. Pero aquí la clave es que ustedes quieran aprenderlo. ¿Ya? Si pillo neumotecnia en TikTok o en páginas de Facebook o demás, se las voy a pasar. ¿Ya? Tengo un cuadrito que les quiero compartir que es de las ceftriaxonas, de las cefalosporinas, perdón. ¿Ya? Están bonitas, ordenadas, están cuál es el mecanismo de acción, cuál es su población, en el cual van a tener efectos. ¿Ya? Así que, Ayala, ¿estás pensando cómo meterte los antibióticos o no? ¿Están con sueño, chicos? ¿Sí? Mira, ahí es como un parcelito práctico. ¿Saben qué me pasó ahora? Yo estaba, fui al hospital San Juan, me estaba poniendo mi bata y veo que todos mis compañeros estaban con sus apuntes. Y yo, buenísimo, ¿están estudiando para traumatos? Y me miran así y me dicen, no, hay parcial práctico ahorita. Y yo, ok, yo no había estudiado para ese parcial. Imagínense enterarse en esas circunstancias, un parcial, ahí sí grave. Pero más lo digo. Y eso, chicos, así que ánimo, los antibióticos, si aprendemos con calma, o si avanzamos con calma, se van a poder lograr. Si quieren, como tienen examen en la siguiente clase y como hay tiempo, vamos a ir avanzando. ¿Ya? No lo vamos a dejar así. Betalactámicos, mecanismo de acción, nivel, síntesis de pared celular. ¿Cómo hacen esto? Las bacterias en su pared van a tener una proteína específica, que es la proteína fijadora de peptidoglicano, que es la PBP, esta de aquí. Esta de aquí. ¿Qué es lo que va a hacer este fármaco? Este antibiótico que he controlado fármaco porque estoy traumado con la doctora. Muy bueno. ¿Qué es lo que va a hacer este antibiótico? Recordemos que los betalactámicos poseen un anillo betalactámico. Este anillo betalactámico va a ir y se va a unir con esta proteína fijadora de peptidoglicano. ¿Ya? Esa proteína fijadora de peptidoglicano más o menos, imaginémosla como el cemento. ¿Cuáles son los ladrillos? El peptidoglicano mismo. ¿Ya? El peptidoglicano va a ser el ladrillo, la proteína va a agarrar y va a fijar esos dos como una casita. Y si la proteína o el cemento está bien, la casa va a estar estable. Pero ¿qué es lo que va a hacer los betalactámicos? Van a llegar y van a alterar esta proteína. Y al alterar esta proteína, por lo tanto, ya no se va a formar esa pared estable, esa pared fuerte que se formaba antes de peptidoglicano. Va a ser una pared inestable, como está, no sé si lo acá, como está acá, miren, inestable como tal, ¿no ven? Y si está inestable, posteriormente se va a destruir. Y si se destruye la pared celular, la bacteria por ende no va a poder vivir. ¿Ya? Levántense, chicos, un ratito, se están durmiendo. ¿Ya? Es importante. Vamos. Levántense, tírense. Tírense. ¿A qué era tu última clase? No. A las 11. ¿Qué estás avanzando vos? Ya, yo creo que voy a empezar a las 12 porque tengo examen a las 9, pero va a empezar a las 10.
¿Están ahora sí despiertos? ¿Sí? Tomen así. Esto va. ¿Sí? Entonces igual que no vamos. Ya. Esto ni cagando se lo voy a preguntar. ¿Ya? Pero es para que ustedes tengan conocimiento. Ya sería muy jodido, ¿no? Pero ustedes lo que sí tienen que saber y lo que sirve y lo que les pregunta la doctora, cuál es su mecanismo de acción. ¿Ya? Pero yo, ¿por qué les explico esto? ¿Por qué gasto oxígeno y saliva? Para que ustedes más o menos tengan una idea y a la hora del examen se acuerden, esto sí, esto está. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Nivel síntesis de célula. Ahí está, mira, ese es el plan, el objetivo. Activación de endotocinas que estas van a ir y van a degradar la pared del tejido glicano, posteriormente se cae la casita y como no hay estructura, todo el contenido del interior de la bacteria se va a dispersar y se va a morir. ¿Cuáles son las penicilinas que tenemos? En su guía hay algunas más, no son todas esas. ¿Ya? Tenemos la penicilina B, que va a ser la única de tipo oral. Las demás, intramuscular o intravenosa. ¿Ya? ¿Saben qué son? O sea, ¿qué es una vía intravenosa intramuscular? ¿Sí? ¿Cuál es de aquí no saben? No tenga vergüenza, porque estamos para quitarle las dudas. ¿Todos saben qué es intravenoso intramuscular? ¿Sí? Muy bien. Intravenoso, por si acaso, vena, intramuscular, músculo. Ya. Penicilina B, oral. Tenemos la penicilina G sódica, potásica, procáinica y benzatínica. No es necesario que sepan para qué bacteria actúa esta, bueno sí, pero lo más importante aquí es la penicilina G benzatínica, que va a tener mayor afinidad por la familia de los estafilococos, ¿ya? O de los estreptococos, perdón, los estreptococos. ¿Hay estafilococos sensibles a la penicilina? Sí, pero son muy raros. La mayoría de los estafilococos que van a ver hoy en día son MRSA. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es un MRSA o SARM? ¿No? ¿Quieren que lo escriba por si acaso? En el tema, lo que está en su cuestionario. MRSA. O también está con su otra sigla, SARM. ¿Saben qué significa? ¿No? ¿Nadie? Estafilococo resistente a penicilina. ¿Ya? Por lo tanto, si es resistente a penicilina, va a ser resistente a no. Oye, ¿por qué le pondrán imagen? ¿Será para que pese? Miren. Parece una píldora de flor. ¿Ya? Si es resistente a medicina, por ende va a ser resistente a todas las penicilinas, va a ser resistente a amoxicilina, penicilina, todas las que terminen en ina. ¿Ya? Hemoténica. Y esas ya van a tener un tratamiento más específico, que son antibióticos un poco más fuertes, que vamos a ver más adelante. ¿Todo claro? ¿Cuáles son los tipos de penicilina? Eso es memoria, no hay más comprensión aquí. Otra. La penicilina benzatínica es buena opción para las mujeres embarazadas. ¿Ya? Las penicilinas sobre todo. ¿Saben por qué? Porque las penicilinas no atraviesan la barrera hematoencefálica ni tampoco atraviesan la barrera de la placenta. ¿Ya? Por lo tanto, no va a llegar el antibiótico al bebé. No va a sufrir las consecuencias de un antibiótico, porque recordemos que los recién nacidos pues, tienen su organismo en desarrollo. Bueno, los recién nacidos, los en proceso de formación, como se diga. ¿Ya? Disculpen que sea así, es que ahorita estoy avanzando rápido. ¿Ya? Para las mujeres embarazadas, penicilina procáinica es la mejor. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? El coro chico, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Yo pienso que saben qué es eso. ¿Sí? Ya voy a suponer. Después tenemos a las aminopenicilinas. ¿Para qué? ¿Sobre qué bacterias actuaban las anteriores? Si inhiben síntesis de pared celular, más o menos, ¿en qué tipo de bacterias van a tener mayor efecto? Aquellas que tengan su pared más gruesa. ¿Positivos? Gram positivas. ¿Ya? Gram positivas. Coco, bacilos, estreptococos y demás. ¿Van a tener su efecto sobre gram negativa? También.
tienen pared celular. ¿Sobre qué bacterias no van a tener efecto este tipo de fármacos? Micobacterias, las piroquetas. Las piroquetas tienen pared celular delgadita, porque el tratamiento de la sífilis, que es una piroqueta, te pone más pálido, es penicilina. Son sobre las bacterias que no tienen pared celular, como los micoplasmas, las micoplasmas, Ureaplasmodium, Clamida, Trachomatis. No le va a hacer nada a esto, ¿por qué? Porque no tienen pared celular directamente. Recordemos. ¿Cómo les puedo dar un ejemplo? ¿Cómo les puedo dar un ejemplo? Digamos que ustedes quieren ir a la venta a comprarse algo. Van a la venta, quieren un chupete y no hay chupete. Entonces se quedan sin chupete, ¿no? Ya te digo, se van a otra venta. Pero se quedan sin chupete. Quedamos Quedemos con que es la única venta que hay donde van a comprar chupete. Quiero enseñarles bien a la gente con chupete. Pero es para que me entiendan, mejor que manzanita. Ya, o mejor manzana. Vamos a la venta a comprar manzana y no hay manzana. Entonces yo me quedo sin la manzana. Quiero realizar esa función con la cual estaba predeterminado primero de ir a comprar manzana. ¿No? Lo mismo acá, miren. Vamos a tener a la bacteria con su pared celular y una bacteria sin pared celular que va a tener una forma irregular. Va a venir el inhibidor de síntesis de pared celular y va a encontrar a la proteína que se encuentra en la pared celular, que es la PBP. Por lo tanto, va a realizar su función, va a realizar su mecanismo de acción. Pero ¿qué pasa? Va a llegar donde esta bacteria que no tiene pared celular, no va a ver la proteína. Y el fármaco va a decir, pues ahora qué hago. ¿Lo ven? Y se va a inactivar, no va a cumplir su mecanismo de acción. Es por eso que no se da beta-lactámicos de bacterias que no tienen pared celular. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Tienen buena difusión y sus efectos adversos son escasos. La mayoría de las penicilinas circulan mucho tiempo en la sangre. Obviamente va a perder su concentración de a poco, pero circulan bastante tiempo en la sangre porque son hidrosolubles, no son liposolubles, ya no atraviesan la barrera hematocefálica, por lo tanto va a costar que se elimine. Principalmente su principal vía de eliminación es renal, pero le va a costar, ya. Por lo tanto, se va a reabsorber y va a volver a circular por todo el organismo. ¿Quedó claro hasta ahí, chicos? ¿Qué es lo que hacen las penicilinas? ¿Sobre qué población actúan principalmente? ¿Sí? ¿Cuál es su mecanismo de acción de las penicilinas? Mejor. Inhibe síntesis de pared celular. ¿Ya? Aminopenicilinas. Lo mismo, pero ya un poco más procesado. Algo semisintético. Estas van a ampliar un poco más su espectro sobre las gram-negativas. ¿Cómo qué tipo de bacterias? El coli, la Helicobacteria, Klebsiella y Haemophilus influenza. O influenza, Aquí, ¿qué antibióticos tenemos? La famosísima amoxicilina y la ampicilina. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Aminopenicilina, amoxicilina, ampicilina. La que empieza con am. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Penicilinas semisintéticas o resistentes a penicilinasas o beta-lactamasas. Aquí tenemos, van a estar determinadas con una finalidad para la bacteria Staphylococcus aureus productores de beta-lactamasa. ¿Qué es esto acá? MRSA. ¿Ya? Es lo mismo. Tenemos a la meticilina, ampicilina, oxacilina, dicloxacilina, está bien. Esos 5 penicilinas sintéticas. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Puede ser un poco aburrido porque yo solo les digo el nombre y se acabó, digamos. Pero ¿qué es lo interesante de acá? Van a haber ciertos MRSA o Staphylococcus aureus productores de beta-lactamasa con sensibilidad intermedia.
¿Ya? En ese caso sí podemos optar por este tipo de antibiótico. Pero ¿qué pasa si es resistente a la penicilina? Va a ser resistente a todo esto. ¿Ya? Eso se conoce como resistencia cruzada. Si una bacteria es resistente a una familia y tiene la resistencia cruzada, por ende va a ser resistente a todo lo demás antibióticos que pertenecen a esa familia y que tienen el mismo mecanismo de acción como tal. ¿Ya? Por eso, si la bacteria Staphylococcus es resistente a penicilina, va a ser resistente a estas de acá y a las anteriores que vimos. Amoxicilina, ampicilina, y las penicilinas. ¿Ya? Voy a ir un poco más con calma porque me estoy apresurando. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, no me estoy apresurando. Ya, vamos con calma. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Sí? Ahora sí. Y después tenemos otras que nos reservamos para las pseudomonas. ¿Se acuerdan de esa bacteria verde que olimos y que tenemos miedo que nos dé neumonía? ¿Quiénes de aquí olieron esa bacteria? Levanten la mano sin miedo. 2 personas nomás. O sea que 3 nomás no vamos a ir. ¿Sí? O sea, ya somos 4. ¿Quién más me acompaña? Mentira, no lo vamos a poner. ¿Ya? Esta la vamos a reservar principalmente para ese tipo de bacterias. Vamos a ver que en farmacología tenemos clasificación de los antibióticos según el orden en el cual vamos a usar. Tenemos a los de primera opción, a los de segunda opción, a los de tercera, cuarta, quinta y demás. En este caso, estas penicilinas van a ser las de primera opción. ¿Por qué? Porque son de menor espectro y están reservadas netamente para antipseudomonas. Por lo tanto, voy a tener menor riesgo de dañar a mi microbiota. ¿Ya? Tenemos a las carboxipenicilinas, carbenicilina y carcilina. A la ureidopenicilina. No me acuerdo cuál era la neumonía. Piperacilina, minoxidilina y ampicilina. Puede ser pan, piperacilina, ampicilina y pentocilina, pan. Y acá, PC, piperacilina, carbenicilina, Gatling, Gatling. Así se puede invertir sobre hemotecnia, chicos. ¿Ya? ¿Verdad? Buena idea. Después tenemos a los beta-lactámicos más los inhibidores de beta-lactamasa. Antes de pasar a esto, vamos a tener una bacteria mala. Malísima. Suracito. Surmenito. Ahí está la bacteria. Esta bacteria ya adquirió resistencia. Es resistente a las penicilinas y todo tipo de beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque esta bacteria va a tener una sustancia, una enzima que va a ser sustituida. ¿Ya? Como niño, ¿no? ¿Cómo se va a llamar esa enzima? ¿Cómo? Beta-lactamasa. Muy bien. ¿Y qué es lo que contenía mi beta-lactámico? Un anillo, ¿se acuerdan? El anillo beta-lactámico. Y este anillo beta-lactámico es el que iba y se unía con la proteína ahora del peptidoglicano. ¿Esa dónde se encuentra? En la pared celular de la bacteria. ¿Qué va a pasar en este caso? Mi bacteria mala, y es resistente, va a tener esta sustancia. El anillo va a ir y se va a querer unir con su proteína. ¿Y qué es lo que va a hacer la beta-lactamasa? Va a agarrar y va a inhibir este anillo beta-lactámico, lo va a destruir. Por lo tanto, el anillo beta-lactámico no se va a poder unir con la proteína, que es la PDP. No va a poder unirse. ¿Qué te pasa? Hasta las 6, ¿cuánto? Acabo de beta-lactarme y se me da.
¿Ya? Lo que va a hacer esta bacteria es producir esta sustancia llamada beta-lactamasa, que se va a unir al anillo beta-lactámico y lo va a destruir. Por lo tanto, el anillo beta-lactámico no va a llegar a donde tenía que llegar. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Pero, ¿qué hicieron los farmacéuticos? Crearon los inhibidores de la beta-lactamasa. Tenemos a la amoxicilina más su ácido clavulámico, ampicilina más sulbactano, piperacilina más tazobactam y la cefoquerazona como sulbactam. Los inhibidores de la beta-lactamasa son estos de aquí. ¿Ya, chicos? ¿Qué hicieron? Unieron a un beta-lactámico más su inhibidor. Es decir, a este anillo beta-lactámico le pusieron un escudo. Ese escudo va a ser el inhibidor de la beta-lactamasa. Por lo tanto, la bacteria va a producir la sustancia que es la beta-lactamasa y este escudo la va a inhibir. Y si ya no hay quien destruya al anillo beta-lactámico, pues por ende el anillo beta-lactámico va a poder llegar a su fin. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quieren que lo explique así o como está aplicando con dibujito o sin dibujito? No sé, yo así aprendo mejor. Ya. Entonces, ¿se entiende qué es lo que hacen los inhibidores de beta-lactamasa? ¿Sí? Son como un escudo que van a proteger al anillo beta-lactámico, inactivan la beta-lactamasa y hacen que el beta-lactámico se una con la proteína y ahora es peptidoglicano. Por lo tanto, esta bacteria ya sin su tutora, como le decimos nosotros, va a quedar indefensa, va a quedar con miedo. ¿Ya? Va a quedar asustada, ya no va a tener esa pistola que la defienda, va a quedar indefensa. ¿Ya? Esa es la finalidad de un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Y tenemos a la cefalosporina, pero ahí nos quedamos. ¿Ya?